he cofundado una consultora social acá en Perú llamada Casian Consultores. Tengo muchos años trabajando en materia de derechos humanos y población vulnerable. De allí que parte de este contenido no solo nace de una experiencia profesional, sino también de una experiencia personal, como mujer lesbiana y activista en derechos que soy. Sin más preámbulo, pues bueno, voy a dar inicio. La sesión de hoy es para principiantes. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Conversar, abrir este espacio para justamente aclarar algunas cositas. Y por esto empiezo, por el principio. ¿Qué sí haremos hoy? Vamos a tocar o a entrar en materia de algunas definiciones, algunos conceptos. ¿Qué sí vamos a hacer hoy? Vamos a hablar desde dos perspectivas, tanto la teórica o académica, pero también la de derechos humanos, que es la que en lo personal a mí me hace más importancia, ¿no? ¿Qué no haremos hoy? Es un poco lo que vamos a hacer. ¿Qué no haremos? Esto no es una sesión de verdad absoluta, o sea, esto no es como solo lo que existe, estos son propuestas, aproximaciones, ¿sí? ¿Qué no haremos? Convencer a otro de si esto es bueno o es malo. Ese no es el foco de esto. ¿Qué no haremos? Evangelizarlos, por así decirlo. La idea es más bien abrir el debate. ¿Cómo será la dinámica? Tienen dos partes. Las primeras que son de los conceptos y derechos, y la última o la segunda tiene que ver con preguntas y respuestas, ¿sí? Y esto es una nota bien personal que coloco allí, que me gustaría que ustedes la puedan leer. Si se logra ver, confírmenme, pero igual las leo. Es que el contenido, las opiniones y posturas puestas en este espacio por parte de mi persona, por así decirlo, no necesariamente es la postura de la Red de Venezolanas Globales. Así que cualquier controversia que pueda generar estos temas son exclusivamente bajo mi responsabilidad. Muchos, para que entremos en materia, conocen estas siglas, o me equivoco. No sé si me van a ir leyendo el chat o diciéndome un poco, porque con la presentación no logro ver el chat. Y en el chat si conocen ajá. Esas siglas que pusiste, LGBT. Sí la conocen. Sí las conocen. Sí, ok. Sí. Y si le agrego esto. Sí. La mayoría quedamos así. ¿Qué pasó aquí? Esto es como mucho. Me quedé con hasta la T, hasta la B. ¿Qué le agregaron? Es más, hasta la I la puedo ver. Pero, ¿qué pasó aquí, no? Bueno, fácil. Para entender mejor este zaperoco, empecemos por ver qué son estas siglas. LGBTIQA+. Significa o traduce lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, queer, asexuales, y el más tiene que ver con otras identidades y expresiones. Porque si las ponemos acá, créeme que va a ser muy largo las siglas, ¿no? Sin embargo, para poder entender esto mejor, hay que partir por algo. ¿Qué es esto del sexo? ¿Qué es esto del género, de la orientación sexual, de la identidad y la expresión de género, y sobre todo esto de prácticas sexuales? Lo pongo con un asterisco. Para poder entender más o menos qué es esto de lesbianas, gays, trans, sobre todo los intersexuales, que también son bien complejos, los queer o incluso esas otras identidades a que hace referencia, vamos a abordar estos tópicos. Ojo, repito, estos son aproximaciones, esto no es verdad absoluta, más sí son construcciones e investigaciones que he hecho a lo largo de mi experiencia profesional y personal. Vamos a empezar con estos términos. El sexo. El sexo, desde la lectura que vengo haciendo como profesional en el área,
es el sistema de diferenciación de los cuerpos basados en la presencia de determinados cromosomas, niveles hormonales, órganos reproductivos, genitales externos y características sexuales secundarias. Y de aquí que podemos tener la hembra, el varón o macho y el intersex. Y les voy a compartir un grafiquito, ¿sí? Esto tiene que ver con todo lo que es la visión médico-legal, ¿sí? Según cuando nacen las personas o los seres humanos en este caso, de acuerdo a esos atributos o esas presencias, esa presencia de órganos, lo que se ve, lo que se palpa, ¿sí? Le asignamos un sexo. Ahora, ¿solamente existen machos y hembras? No. A veces por mutaciones cromosómicas o por alteraciones de las mismas, se generan diferentes combinaciones, y de allí es donde entra la gama de los intersexuales, ¿sí? Hay algunos que incluso se hace notorio como lo ven en las imágenes, dice 1, 2, 3, 4, 5, en las diferentes manifestaciones. No es una vagina o una vulva, o no es un pene concluido, sino quedó como en un tránsito. A veces incluso puede ser que esto sea interno. Puede que manifieste una vagina a lo externo, pero dentro de sus órganos reproductivos no se generaron las trompas de falopio, por ejemplo, o viceversa. Entonces, esta gama de los intersexuales no es algo nuevo, es de siempre, ha pasado, solo que antes no se hablaba del tema, porque según la apariencia que tenía el bebé, se asignaba el sexo, y si había alguna variación, hacían algún ajuste quirúrgico desde muy pequeño. Y esto a lo largo ha traído muchos problemas, porque resulta que a alguien le asignaron el sexo de hembra y a lo interno sus órganos reproductivos no se desarrollaron como tal y eran lo que conocemos como mujeres estériles, pero resulta que no. Y la socialización y la forma en cómo esta persona se desarrolló respondió a otras razones. Entonces, esto del sexo, ojo, lo quiero tener aquí y dejarlo un momento para que entendamos hembra, varón o macho, el intersexual. Tiene que ver con la diferenciación de nuestros cuerpos por cromosomas, por hormonas, por órganos reproductivos, por genitales externos y características sexuales secundarias. Ahora vámonos un momento al género. El género es el conjunto de características asociadas a lo femenino y a lo masculino, que se define de acuerdo a cada sociedad. Quiero que presten atención en esto. Es un constructo social que define los roles asignados culturalmente a las personas según el sexo asignado al nacer. Si antes veíamos que al nacer, por su apariencia, por su fisiología y por su cuerpo y sus atributos, son varones, son hembras, o en este caso intersexuales, acá es todo lo que gira culturalmente en torno a esos sexos asignados. ¿Qué es lo que se supone que una hembra, mujer femenina debería hacer? ¿Y qué es lo que debería hacer un varón, hombre masculino? ¿Sí? Simone de Beauvoir dice que no se nace mujer, se llega a serlo. Ningún destino biológico, físico, económico define la figura que reviste el seno de la sociedad, de la hembra humana. La civilización en conjunto es quien elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado al que se califica como femenino. Ahora, si el género es un constructo social y varía o se define de acuerdo a cada sociedad, eso nos deja lo siguiente. Primero, que el género no es algo natural. No es fijo en el tiempo. Se aprende socialmente y se pone en práctica día a día. ¿Cómo vemos esto en la actualidad? De la siguiente forma. Ser mujer, o lo que se espera socialmente y culturalmente de una mujer en Lima, no es igual a Arabia Saudita, no es igual a Venezuela, no es igual a Chile, no es igual a Canadá. Varía. No es fijo en el tiempo porque aunque estuviéramos, un ejemplo, fuera todo igual,
no es lo mismo ser mujer, o no fue lo mismo ser mujer en la década de los 50 a la actualidad. Se aprende socialmente, porque cuando nacemos en nuestros espacios de socialización, familias, escuelas, grupos de pares, el trabajo, en la medida que vamos creciendo, se nos va culturalmente diciendo o viendo qué es esto de lo femenino y lo masculino, qué es lo que es socialmente aprobado o no, que se entiende como algo correcto o no, bueno o no. Y de allí que vamos generando una cantidad de atributos culturales a esto de qué es ser mujer o qué es ser hombre. Por eso es que es difícil llegar a un consenso, por eso es que no se habla solo de la mujer, sino de las mujeres, no se habla de la feminidad, sino de las feminidades, en plural, para entender esa gama o esa diversidad. Vamos con otro término. La orientación sexual. La orientación sexual se entiende como la capacidad que tiene cada persona para sentir una atracción profunda, emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género. De aquí que conocemos estas orientaciones: la heterosexual, la homosexual, la bisexual, la asexual y la pansexual. Esto es lo que conocemos como la heterosexual, que es esa capacidad de atracción afectiva, emocional y sexual de un hombre hacia una mujer. Estas son las que entenderíamos como homosexuales. Están las de dos hombres, gays, dos mujeres que se entienden lesbianas. Y esta es un poco la que se entendería como bisexual. Acá voy a empezar a entrar en algunas variantes de esto, porque si vemos sexo y si vemos género, que fueron las definiciones previas, algunas cositas van a empezar a cambiar, ¿sí? La orientación, las personas heterosexuales, ¿sí?, que es muy probable que haya muchos en esta sala, en este espacio, al igual que lesbianas o bisexuales o gays, se entienden, se reconocen como tal dentro de este abanico, por así decirlo, de las sexualidades, las formas de ejercer o vivir o disfrutar nuestras sexualidades. No obstante, sea una o sea la otra, han habido estigmas. Se ha entendido la heterosexual como la natural, la genuina. En esto hay mucho del peso de las religiones, hay mucho del peso de la construcción de la sociedad. Por ejemplo, ¿por qué la visión tradicional que se tenía de las relaciones heterosexuales como estructura o núcleo familiar era con el fin reproductivo, más no un disfrute o una forma de ejercer tu sexualidad de manera placentera? ¿Sí? Ahora, han existido en la historia homosexuales, bisexuales, asexuales, pansexuales, sí. Con esos nombres, no. Como la forma como la entendemos hoy, no. Sin embargo, sí hay una historia. Yo voy a tratar de hacer resúmenes. Ojo, esto es solamente para que entremos un poquito en contexto y obviamente ustedes están bienvenidos a discrepar y lo celebro si eso es así. Esto es un poco del recorrido que he hecho y pasa que en las relaciones heterosexuales incluso hay variedad o diferencia, porque hoy en día entendemos nuestro género, eso femenino o esos atributos masculinos han ido evolucionando, al igual que la forma como se entiende las relaciones heterosexuales. Igual pasa con las relaciones homosexuales. Y ustedes dirán, pero ¿por qué existe la palabra gay y la palabra lesbiana? Si es lo mismo, homosexual. Personas que se sienten atraídas emocional, afectiva y sexualmente hacia una persona de su mismo sexo. Porque estos son dimensiones o categorías sociopolíticas. Cuando entremos en materia de derechos, vamos a ver la diferencia.
El lenguaje sirve para construir, para deconstruir, para reconstruir, para dignificar y también para destruir, para invisibilizar. Entonces, las connotaciones o las categorías de lesbiana y de gay van necesariamente como dimensiones sociopolíticas para un reconocimiento o una diferenciación de la exigencia de equiparación de derechos. Porque si yo les invito ahorita en un ejercicio, cierren los ojos y le digo la palabra homosexual, es muy probable que lo común sea que se imaginen a dos hombres. Si le digo gay, es muy probable que se imaginen a dos hombres. Pero si le digo lesbiana, es muy probable que se imaginen solo a dos mujeres. Algo que ha pasado con la orientación sexual y con la categoría sobre todo bisexual, es que ha sido una de las orientaciones incluso más estigmatizadas. Porque no es solamente por la visión heteronormativa o la opuesta que se entiende como el homosexual, sino es que dentro de ambos han habido como un rechazo o un cuestionamiento hacia las personas bisexuales, porque lo entienden que no es una persona definida o no es una persona que está clara en su vida, sino que le gusta pendular y jugar, ¿no? Ah, bueno, hoy me conviene hacer esto, mañana me conviene hacer lo otro. Y resulta que no. Otros lo entienden como una etapa, pero resulta que no. Sí hay personas que en su autodefinición y en su capacidad lo reconocen, lo verbalizan. Soy una persona bisexual. Me gustan tanto personas de un sexo como de sexo opuesto. ¿Cuál es la diferencia entre el bisexual y el pansexual? Tiene que ver con que el bisexual está claro, por así decirlo, que se siente atraído por personas de género igual o contrario, entendiéndose como hombre o mujer, femenino o masculino. No obstante, y lo vamos a ver a continuación, existe una variación y mucha gama, mucho matiz entre identidad y expresión de género. Entonces podemos ver, por ejemplo, hombres o mujeres trans, o podemos ver personas de género fluido o no binario, o incluso que sexualmente no se definen como hetero, como homo, como bi, y el pansexual lo abraza. Dice, indistintamente de tu género, tu sexo, tu forma de expresarte y de entenderte, cómo te identificas, yo me siento atraído hacia la persona, más allá de. Esa es la diferencia. Y el asexual es el que se entiende que esta capacidad de atracción no la tiene. No siente deseo, no siente atracción sexual hacia ningún otro género. Esto también entra mucho en disputa. Puede ser temporal, puede ser una etapa. Hasta el día de hoy hay algunos que mantienen su postura, que dicen no, sí es. Hay otros que dicen es una etapa. Es algo que está en constante revisión y cuestionamiento y también en evolución. Vamos ahora con el hueso duro de roer y lo que nos ha generado mucha confusión recientemente, y es porque justamente al ver la base que es género, que es un constructo social y que evoluciona en el tiempo y que no es fijo, pues vemos que la cosa va cambiando. Y pasa lo siguiente. Una cosa es la identidad, que tiene que ver más que todo con la vivencia interna, individual, del género. ¿Sí? Esta se podría corresponder al sexo asignado al nacer o no. Esto tiene que ver con dos palabras, la autopercepción y la autoidentificación. De aquí que vemos el cisgénero, el transgénero y el género no binario. Estos dos últimos, los asteriscos, los voy a desarrollar un poquito más adelante. ¿Y por qué quiero hacer la diferencia entre identidad y expresión? La identidad tiene que ver conmigo, cómo yo me autopercibo, cómo yo me autoidentifico. ¿Qué se entiende como una persona cisgénero? Aquella persona que, de acuerdo con el sexo asignado al nacer,
se identifica y se desenvuelve o cumple las expectativas del mismo. Por ejemplo, al nacer, como nací con vulva, me asignaron mi sexo, que era hembra. Y ante lo que se espera de las hembras en la sociedad, del ser femenino y del ser mujer, yo me identifico con él. Entonces yo sería una persona cisgénero. Pero ¿qué pasa cuando no me identifico con el sexo con el que fui asignado al nacer? Me uso de ejemplo. Me asignaron por haber nacido con vulva el ser hembra, me han socializado como mujer a lo femenino, sin embargo, yo no me reconozco ni me siento como tal, no me identifico, no me autopercibo así, sino me autopercibo como un hombre en este caso, lo masculino. Aquí es donde estamos hablando del transgénero, ¿sí? El sinónimo cis, el prefijo cis tiene que ver con la identificación o la coordinación entre estas tres, entre el sexo, el género y la identidad. El trans difiere en alguno de ellos. No hay esta concordancia. Y esto también tiene un matiz. Y el género no binario tiene que ver con el grupo de personas que no se identifican o se autoperciben dentro de estos binarios, dentro del género binario, los géneros binarios que es femenino masculino. Ellos no se entienden dentro de esas dos categorías. Y esas las vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué es la expresión? ¿Y por qué se diferencia? Porque esto tiene que ver tal cual con la manifestación del género de la persona. Esto puede incluir la forma de hablar, los manerismos, el modo de vestir, el comportamiento, es lo que vemos, es lo que los otros vemos. ¿Sí? Cómo me visto, cómo hablo, cómo hago mi interacción social. Y esto tiene que ver con la forma de visibilizar y de expresar mi género, mi identidad de género. Es como la identidad es a lo interno y la expresión es a lo externo. Esta puede ser femenina, masculina o andrógina. Y aquí también entra la queer, ¿no? Y ya les voy a comentar por qué. La importancia de los asteriscos. He venido hablando de 3 asteriscos que quiero tocar rápidamente con ustedes. Yo sé que esto genera preguntas. Yo ahorita en este momento no estoy viendo el chat, sin embargo las vamos a responder o voy a tratar de responderlas. Así como para que ustedes tengan también el derecho de palabra. Entonces, el primer asterisco que vimos en las definiciones, cuando queríamos aclarar esto de LGBTIQ+, era el de las prácticas sexuales. Y fíjense lo siguiente. Las prácticas sexuales, toda actividad sexual que un ser humano puede realizar. No es lo mismo que orientación sexual, y aquí es donde quiero hacer el énfasis, ya que las prácticas sexuales pueden tener una persona, o sea, que las prácticas sexuales que puede tener una persona son múltiples y diversas a lo largo de su vida, y no están necesariamente determinadas por su orientación sexual. Muchos se preguntan, es más, me lo pregunté en algún momento, si al tener relaciones sexuales con una persona del mismo sexo, eso me hacía lesbiana. No. O si era un hombre con otro, lo hacía gay. No. O lo hacía homosexual. No. Es que yo he participado en tríos, en cuartetos, en orgías, en fiestas, en cosas. Eso tiene que ver con las prácticas sexuales. No porque tú tengas una atracción homoerótica te hace homosexual. No porque tú tengas una experiencia, un encuentro sexual con una persona de tu mismo sexo o con una persona trans o te hace, por ende, o te cuestiona tu orientación sexual. Esas prácticas existen. Y bueno, y si quieren, vean el Kama Sutra, que no solamente te habla de las posiciones, te habla de las diferentes actividades o prácticas que hay. Y estas prácticas sexuales varían de sociedad en sociedad, lo que se entiende como lo correcto, lo que está bien, como lo que no. Ahorita hay desde
no sé si han escuchado estas reuniones que hacen intercambio de pareja. Los swingers, creo que se dicen. Swingers. Swingers, ok. Estas son prácticas sexuales que se están haciendo dentro de las parejas. Van a una casa, hay variaciones de estas. Van a una casa, hay una fiesta, un ejemplo, yo voy con mi pareja, conocemos a otro y todo lo que pase dentro de esa casa está dentro de términos y obviamente acuerdos previos con mi pareja está permitido. O sea, si yo quiero tener relaciones sexuales con un hombre, con una mujer, que incluya a mi pareja o no, eso está permitido. Y no se entiende como infidelidad y no se entiende como que, un ejemplo, si yo voy a estar con un hombre, ya me hace heterosexual. No, son diversas prácticas sexuales. Otra importancia de los asteriscos. Y estos son los dos huesitos duros de roer que voy a tratar de simplificarlo. Por eso es que la sesión se llama para principiantes o orgánicos. El transgénero, ¿qué es? Es el desplazamiento que hace una persona de su identidad de género impuesta según su sexo final al nacer hacia otra con la que se identifica y busca ser reconocida. Recordemos que lo que nos asignan por nuestro sexo al nacer es hembra, varón. Intersex es algo que más que nos han impuesto, es algo que se está exigiendo y demandando que se reconozca. Es otra cosa. Esta categoría se utiliza para indicar el proceso de transición de género, que es variado y que cambia de persona en persona. ¿Por qué hago mención en proceso de transición de género y que es variado y cambia de persona en persona? La sexualidad, el entendimiento de la misma y la apropiación de nuestra sexualidad y la forma como la expresamos al mundo, a pesar de que existen constructos teóricos, académicos, sociales, de lo que es, va a variar de persona en persona. En todo lo que tiene que ver con el transgénero, entendemos que existe el travesti, que es el que emplea recursos estéticos y actitudinales para presentarse de un género diferente a su sexo asignado. Por ejemplo, yo puedo utilizar recursos estéticos como la vestimenta, maquillaje, y literal me puedo trasvestir de un hombre. Actitudinales, empiezo a hacer ademanes, uso vocabulario, expresiones, ¿sí? Que me permitan representar a ese género distinto al mío, o con el que yo me reconozco, me identifico. Esto tiene también como sus matices. Dentro del travesti está el drag queen y están los diferentes niveles. Que esto es muy importante que lo tengamos todos presentes. Lo que les estoy compartiendo no está escrito en piedra o sobre piedra. Esto ha ido evolucionando en el tiempo. Lo otro que tenemos es el transexual dentro del transgénero. Es la persona que, como parte de sus modificaciones corporales, lleva a cabo una reasignación genital quirúrgica o se somete a un proceso de hormonación. Si el travesti solo utiliza recursos estéticos y actitudinales, el transexual, para hacer este desplazamiento hacia el género con el que se identifica y busca ser reconocido, emplea modificaciones corporales irreversibles, en muchos casos, como la reasignación genital y como el proceso de hormonación. Y por último, tenemos mujeres u hombres trans o transfemeninas o masculinos. Y esto se va a enlazar mucho con lo que vamos a hablar ahorita del género no binario. Y es que existen hombres y mujeres que si bien se entiende como mujer trans, aquella persona que su sexo al nacer es hombre o varón, en este caso, con el que le asignaron, y de alguna manera, dentro de los recursos que emplea, se entiende o se reconoce como femenina, ¿sí? Y el hombre trans
es justamente el que bajo el sexo asignado como varón, perdón, como hembra, el tránsito se desplaza y se identifica con el masculino. No obstante, hay aquellas personas que hacen esta transición y no tienen que, o no se identifican del todo con la categoría de hombre o mujer, pero sí con los elementos femeninos o masculinos según sea el caso. Por eso es que se habla de mujeres trans o trans femeninas, o se habla de hombres trans o trans masculinos. Tiene que ver con la persona, cómo se apropia o se entiende con esta categoría hombre o mujer, ¿sí? Que no necesariamente va a la par con femenino o masculino. Entonces se puede identificar con lo femenino o masculino y no necesariamente con la categoría, y viceversa. Y vamos cerrando con el género no binario. Aquí pasa algo interesante. El género no binario también es conocido como el genderqueer, ¿sí? Pueden autopercibirse o no como personas pertenecientes total o parcialmente a un género específico. Y además, sienten cierta divergencia que les permite asignarse características particulares de determinados géneros para cumplir su deseo de identidad. Pero esto no es todo. Dentro del género no binario hay matices, como las que le voy a mostrar. Existe el demigénero. Son aquellas personas que se identifican de manera parcial con un género determinado. Yo me identifico con el género femenino, pero no con todo. Entonces mi feminidad es bien rarita, pues. O sea, entiendo algunas cosas, me apropio de unas, pero hay otras que no. Sin embargo, me entiendo, me identifico, me reconozco como mujer femenina. Está el género fluido. Esta persona no logra identificarse con una sola identidad sexual, sino que transita entre varias. Y estas varias es entre lo femenino y lo masculino. Desde su apariencia, o sea, desde su vestimenta, su actitud, la forma como está. Incluso los nombres o las formas como desea ser llamado o reconocido también varían. Y no tiene que pasar, o sea, de alguna manera o someterse a reasignaciones, nada por el estilo. Simplemente es una persona que transita, fluye entre los dos géneros o el género binario, por así decirlo. Existe el agénero. No logra identificarse dentro de ninguno. Entonces, más allá de si es femenino o masculino, si transito entre uno o el otro, es que no me logro identificar con uno en específico o dentro de ninguno de estos y hago como mi propia versión. Y existe el pangénero, que se puede sentir de cualquier género o de todos los géneros a la vez. Y ustedes de pronto no sé, pero yo me hice esa pregunta, pero ya va. Esto es como más de lo mismo, pero con diferente nombre. Esto genera confusión. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pasa que las personas están expresándose y están exigiendo, por así decirlo, que se les sea entendido como dice o cree o incluso se apropia que es, ¿no? Y por eso es que hoy en día estamos escuchando tanta terminología, tantos cambios, porque es que hoy más que nunca se están explorando y estudiando y reconociendo, popularizando, divulgando todo este tipo de información, de nuevas definiciones o términos para entender. Ahora mi pregunta aquí es, ¿entendieron las aproximaciones conceptuales? ¿Quedaron así, más o menos? Yo estoy así. Ahora, aquí voy a hacer una pausa para poder verles, leerles, porque me imagino que va a haber preguntas, y para pasar al segundo tópico, que es derechos, ¿no? Pero ahora ven por qué es importante que nos eduquemos al respecto. Y es por esto, porque más allá de las categorías que
les he mostrado estas aproximaciones. Y que, ojo, puede que hoy esté diciendo esto y mañana salga algo nuevo y el próximo mes exista otra etiqueta, otro nombre, la cosa va a cambiar. Pero más allá de eso, más allá de estas categorías, son seres humanos, son personas que se le están vulnerando sus derechos. Y ahorita vamos a entrar a esa parte. Entonces yo voy a hacer un stop un momento, porque siento que tengo un monólogo bien largo y quiero leerles un poco, ¿no? Gracias, Carla. ¿Quieres que te ayude con las preguntas y los comentarios? Sí, porfa, o sea, porque en esta estamos para entrar a la parte de derechos ahorita y cómo una cosa se encaja con la otra. Sí. Por aquí algunas personas dijeron que sí quedaron un poquito confundidas con los conceptos. Ok. Empezamos con las expectativas, ¿no? Hablan de aprender más de lo que significan las letras y qué retos tienen. Esto es una mujer sí que quiere aprender más para poder ser más empática. Escriben desde Perú, desde Chile, una venezolana radicada en Bogotá, que quiere profundizar conocimientos ya conocidos, aprender, hablan desde New Jersey, aprender más acerca de las nuevas siglas de la comunidad y cómo ser un mejor miembro activo, actualizarse con temas que se van complejizando cada vez más, conocer más sobre transgéneros y lo que considera que falta mucho por entender y transmitir. En fin, cuando hablabas de las siglas, pues dijeron que conocían LGBT, algunas, pero tal vez las otras no. Alguien pregunta aquí, por ejemplo, si intersexual es lo que antes se decía hermafrodita. Sí, mal llamado hermafrodita, sí. Sin embargo, hubo estudios y todo un debate científico, porque bueno, si partimos del que se entiende por hermafrodita, habla de un ser que tiene la capacidad de autorreproducirse, porque cuenta con los elementos. Las personas intersexuales no. Por eso es que no es correcto llamar a los intersexuales hermafroditas, porque su conformación sexual viene por mutaciones o cruces cromosómicos o por alteraciones hormonales. De allí que existan variaciones dentro de los intersexuales. Esto no es algo que ellos controlaron, o que controla, mejor dicho, esto es algo que sucedió durante el proceso de gestación. Entonces, sí era lo que se conocía mal llamado hermafroditas. Ok. Alguien comenta que desde su experiencia la gente suele confundir el ser pansexual con ser polígamo o poliamoroso. Sí, eso pasa mucho. Es más, y pasa mucho porque aquí no quiero sonar como a serie repetida, pero está conectado. Y porque depende desde quién lo diga y quién lo haga. La pansexualidad tiene que ver con la forma o la apertura de sentir atracción afectiva, sexual hacia una persona. Más allá de, por ejemplo, yo como mujer que me gustan las mujeres, por ejemplo, me siento atraída afectiva y sexualmente por mujeres, yo en mi vida no me he sentido atraída por mujeres trans o por, no sé, por hombres gays. ¿Sí me explico? El pansexual, esa atracción, ese ejercicio, no está esa barrera. No está de que, bueno, si es un transitor de género, si es una persona que está, incluso es un transexual en proceso, que puede tener, un ejemplo, un transexual femenino, que pueda tener senos, pero que todavía tenga su pene. El pansexual puede establecer una relación afectivo-sexual con personas así, otras personas no. Claro. Incluso se han conocido casos de parejas, un ejemplo, dos mujeres lesbianas, y una empieza la transición de género y hace el tema transitar por la hormonación y por la resignación, hace todo el proceso, además que es larguísimo y bien complejo, y resulta que esta
la otra integrante de la pareja dice no puedo porque a mí me gustan solo las mujeres, no me gustan las personas trans, no me gustan los hombres. Entonces el pansexual tiene que ver con eso. Ok. Eso responde entonces la pregunta que hacían sobre la bisexualidad estando más atada al género sexo, mientras que la pansexualidad es más inclusiva y trasciende el espectro género-sexo. Tal cual. Ajá. Luego hacen una pregunta de cuál es la diferencia entre no binario o gender conformant y queer. Que sí, queer entonces tiene que ver más con la expresión que la entidad. Queer en este caso tiene que ver con aquellas personas que no les gusta ser etiquetados o encajados en una categoría específica, sino quieren de alguna manera entender su ejercicio de la sexualidad o de su expresión libremente. Por eso, ante el queer entra como una teorización de este comportamiento, de este proceso, y es muy difícil a la hora de hablar en derechos de la población queer, porque si averbamos las exigencias, las demandas, o sea, lo que lamentablemente y nuestras sociedades son así, para tú hacer reconocimiento o exigencia de derechos, en este caso, si no está definido el sujeto, si no entra dentro de una etiqueta, lamentablemente, es muy difícil. Es un poco el ejemplo que daba entre por qué está el gay y lesbiana y no juntos dentro de la palabra homosexual, sino se genera estas dimensiones sociopolíticas o definiciones, es justamente por la noción de derechos humanos. Entonces el queer, en este caso, queda más como una forma en como la persona se puede autodefinir y también expresar. Ok. Alguien pregunta, para juntarlo con lo de queer, si queer no quiere erradicar los sexos, o sí. Bueno, eso pueden partir de posturas personales, pero a nivel de movimiento, no, hasta donde yo tengo hoy entendido. Okay. O sea, más que erradicarlos, o sea, o eliminarlos, creo que es justamente visibilizar toda esta gama que les he compartido brevemente. Ojo, esto es breve. Sí. Porque así como hay libros de historia, existe la historia de, y es bien larga, bien densa. Entonces, esto es súper valiosa toda la información. Y bueno, les quiero aclarar que esta parte la estamos haciendo como para juntarla con la presentación, pero luego podemos hacer una sesión aparte de preguntas y respuestas. También preguntan si alguien dice, tengo entendido que travesti ya no se usaba, ¿qué podrías decirnos? Y juntado a esa pregunta dicen, yo también entendí algo parecido. Y en caso de continuar adoptándolo, siempre entendí que era una expresión accesoria y limitada en el tiempo. Por ejemplo, hombres hetero que podían disfrazarse o actuar, que además es significativamente más representativa en el caso de hombres como mujeres que viceversa. Y esa persona dice, luego tengo la duda de si se sigue usando como lo presentas, entonces, ¿dónde quedan las expresiones queer o andróginas? Es que fíjense, en la expresión, por eso yo le comenté en la presentación que en la expresión de género existen tres, por así decirlo, la femenina, la masculina y la andrógina. Y la andrógina se entiende, o hay un símil con queer. Recuerden también que hay algo bien importante, el lenguaje, y eso lo vamos a ver más. La forma en inglés, por ejemplo, para entender sexo y género es muy distinto al español. Igual pasa en otros idiomas. Estos constructos, al ser constructos sociales, responden al contexto de cada sociedad o de cada país, y eso lo atraviesa el lenguaje. Lo vamos a ver a continuación en la presentación, justamente cuando hablamos de los artículos. Ajá, ¿y ahora cómo lo llamo? Todos, todes, si lo llamo la, lo, él, ¿cómo? Eso tiene que tomar mucho en cuenta el contexto y la cultura del momento, porque podemos llegar, o sea, por querer ser tan inclusivos, podemos incluso llegar a confundir y a generar caos en el lenguaje. Es muy distinto cuando tú redactas información para una nota, o sea, para un periódico, si es poesía o si es una historia, cambia. Entonces, queer tiene que ver más con ello, y el andrógino está dentro de la gama de expresión de los no binarios, incluso. Cuando estábamos hablando del demio, del género fluido, sobre todo,
y del agénero, el agénero termina siendo, dentro de su expresión, un andrógeno. No sé si hay alguna otra pregunta para continuar. Milena dice que tiene una pregunta. ¿Puedes escribirla, Milena, o esperar a la última parte de la presentación, que vamos a tener una sesión más amplia de preguntas y respuestas? Esto era Sí, como para continuar, porque eso quise parar porque yo sé que, ojo, si a uno, o sea, a mí, me ha costado y la cosa ha ido evolucionando y eso que lo he vivido y es lo que voy a mostrar ahorita, porque está en constante evolución. O sea, ustedes no fueron los únicos que se habían quedado hasta la T. Muchos, incluso personas de la comunidad, por así decirlo, o entendiéndose como sexo diversos, se quedaron hasta la T, incluso hasta la B. A veces no entienden el resto, porque hay que educarnos en esto, ¿no? Entonces voy a volver, igual, me encantan las preguntas, sigamos. Para el final, ahí sí quiero como poder cerrar todo esto. Fíjense, confirmen, porfa, si están viendo la presentación, porque una vez que la proyecto, honestamente no veo el resto. Sí, la vemos. Ok. Hay algo que les quiero compartir. Vayamos a la práctica. Yo hice una encuesta por Instagram, rapidita. Contestaron casi 100 personas, incluso algunas de las que contestaron, agradezco, están aquí presentes hoy. Esto fue lo que salió. Primero, si conocían o si sabían el significado de todas las siglas. Perdón. Allí no pude colocar el más. Sin embargo, esos fueron los porcentajes. Ustedes dirán, ya, bueno, 76-24, esto pasa. ¿Qué es lo sorprendente o lo característico de esto? Que dentro de ese no había, la mayoría eran personas LGBTIQA+, que no sabían. Y cuando hablamos de, si crees importante educarnos sobre este tema, dentro de ese 5% también habían personas que eran de la comunidad, o entendiéndose de la comunidad. Vayamos otra vez a la práctica. Esto, yo había, la tercera pregunta era, la tercera parte de la encuesta eran preguntas que me quisieran dejar. Aparte de las preguntas que me hicieron, me dejaron comentarios. Y le quiero compartir algunos para que ustedes vean que la confusión no es solamente de ustedes. Los pedí permiso para leerlo, para escribirlo textualmente. Son 3 y fueron de personas diferentes. A mucha gente no le importa lo que otros hagan con sus vidas mientras sean felices. Entonces yo, siendo heterosexual, que apoyo la lucha por la diversidad y la igualdad, no entiendo por qué se han desvirtuado y vulgarizado las luchas. Otro comentario. El derecho de vivir la sexualidad plenamente es una cosa y la vulgaridad, la violencia o la imposición es otra muy distinta, que no aceptaría de nadie independientemente de sus preferencias sexuales, religiosas o condiciones socioculturales. Y creo que ahí es donde han perdido terreno todos los que luchan por la inclusión de alguna forma. Y ahora viene la cereza del pastel. Luchar por la igualdad racial siendo violentos con razas distintas a la mía está mal. Luchar por los derechos de la mujer vulnerando los derechos de los hombres o maltratándolos está mal. Luchar por el derecho de amar libremente aunque esas preferencias están en contra de la ley, como es el caso de la pedofilia, está mal. Que se permitan cambios de género, de nombres, operaciones, procedimientos hormonales, trámites legales, etcétera, para que alguien se sienta bien siendo de un sexo distinto al que nació, está bien. Pero de ahí acusar a médicos de maltrato o demandar por homofobia al tratar a alguien según su sexo de nacimiento, me parece una locura porque genéticamente y biológicamente es la forma médica de tratar a alguien. Estos comentarios para mí son muy valiosos. ¿Por qué? Porque si en entrar a materia, en definir y hablar sobre algunas palabras, terminología, que ojo, y hago mucho hincapié en esto, está en constante revisión, cuestionamiento y evolución, porque depende de cada momento histórico, de cada sociedad y la forma. Leer esto, a mí, como activista, me invita a, más allá de que ustedes entiendan las siglas, qué significa cada cosa, es que comprendan qué hay detrás de ese trabajo,
de esa teorización, de ese empezar a escribir y visibilizar lo que pasa. ¿Por qué es importante educarnos al respecto? Por lo siguiente, porque comentarios como estos hay que contrastarlos con esto otro. En más de 70 países, hoy, 8 de julio del 2020, reconocerte como una persona homosexual, lesbiana o gay, es sancionado con cárcel, y en otros 14 países aplican pena de muerte para personas que demuestran estas conductas. Ya, pero a 14 países suena poquito. Aquí lo voy a mostrar nada más 4. En Arabia Saudita, aunque no existe una legislación penal codificada, esto, o sea, sí aplica la ley islámica de la Sharia. En Irán y en Sudán, el Código Penal Islámico iraní contempla la pena de muerte por el delito de sodomía. Y en Sudán, el Código Penal, publicado en 1991, establece el delito de la sodomía. Entonces, estas prácticas, como se entienden contra natura, como algo que no está bien, es acciones o expresiones de sodomía. En Mauritania, el artículo 308 de su Código Penal establece pena de muerte por lapidación a cualquier hombre o mujer que cometiere actos indecentes o contra natura a una persona de su sexo. Lapidación. Pleno siglo XXI. Y ojo, esto no es solamente por esos lares. En la misma Unión Europea, gobiernos como el polaco, al año pasado, comentaban que califican a los homosexuales de amenaza a la civilización europea, que tienen un estilo de vida insano y propenso al vicio. En Rusia, en el 2013, que introdujo leyes que prohíben la propaganda gay a menores de edad, lo que se traduce en censura y represión de las actividades de asociaciones de este tipo, además de justificar de manera solapada las agresiones contra ciudadanos no heterosexuales. Entonces, cuando me llegaron estos comentarios, empiezo a trasponerlo con este tipo de información que también manejo. Y digo, bueno, es que es importante que nos eduquemos, todos, todas, todes, quien fuere, más allá de si su orientación sexual es X, Y o Z, su sexo, su género, si transita, si lo que fuere. Es súper importante, porque esto está pasando hoy. Ajá, pero ¿por qué esto importa? Porque además eso no está pasando en Perú, no está pasando en Londres, no está pasando en los países donde pudiésemos estar la mayoría. Porque cuando una persona es sistemáticamente discriminada dentro de un Estado, sus derechos se ven limitados. Y estos merman su oportunidad para desarrollarse y desenvolverse libremente, de manera civil, política, económica, laboral y socialmente. Además, les quiero mostrar algo. ¿Cuáles derechos se ven limitados? Y por qué esto merma realmente las oportunidades. Les voy a mostrar solamente una lista entre los derechos básicos vulnerados. Su sexualidad, el ejercicio de la misma, su identidad y expresión, la libertad de desenvolverse tal cual, su vida e integridad, lo vemos en el slide anterior, su salud, acceso a la salud, a educación digna y de calidad, a un trabajo digno, a una vivienda, a de movilizarse o desplazarse libremente por la ciudad sin que vaya a ser detenido o detenida. Seguridad y protección social. Muchos están fuera de los sistemas de protección. A la participación en la vida pública. Y por si esto fuera poco, es que hay intersecciones dentro de estos derechos. Y es que no solamente te discriminan o tú ves esta afectación en estos derechos por tu sexualidad. Es que a esto se cruza si la persona es
afrodescendiente, si la persona de pronto no estudió o si estudió, hasta qué grado, el nivel socioeconómico, si la persona forma parte de la línea de pobreza o si la persona es de clase A, B o C, D, E, dependiendo, si esta persona tiene VIH o no, si esta persona tiene algún tipo de discapacidad, por su apariencia física, todo lo que tiene que ver con la salud mental, y a esto hay que agregarle su nacionalidad. Todo esto hace un coctelito que le llamamos, que nos convierte en ciudadanos de segunda, tercera, cuarta y hasta quinta clase. Porque es que a ti, o sea, tu sexualidad, no solamente por ello te restringen estos derechos, sino que hay otras intersecciones. Entonces es como una cajita a la que le vas agregando cositas. Entonces, si ante un estado en el que ya sea nací o resido y se me entiende y se me reconoce como un ciudadano, el cual paga impuestos, el cual tiene una serie de deberes con el Estado, ¿por qué, a razón de tu sexualidad, deberían de limitarte tus derechos? Si a mí me dijera que por lesbiana me van a hacer una reducción de impuestos, es otra cosa. O no me van a cobrar los impuestos, es otra cosa. Pero eso no es así. A mí eso no me lo preguntan. Ah, pero sí me lo preguntan cuando yo quiero adquirir un seguro, incorporar a mi pareja, porque no puede, porque no se le reconoce, no se le entiende como mi pareja. O cuando yo quise donarle sangre a mi madre, previo a una de sus operaciones, y dentro del protocolo médico, usted es homosexual, no puede donar, porque ese era el protocolo. O cuando, por ejemplo, una persona se ve como mujer, pero su cédula, DNI o carnet o lo que fuera, tiene el nombre de un género masculino. O cuando todo lo que tiene que ver con el tratamiento del acceso a la justicia. Es que a esta trans la mataron por prostituta y por estar con temas de droga. Y ahí quedó el caso y cierran. Es que en muchos países no existe la tipificación como delito de los hechos por crímenes de odio. Es que en la prensa, cuando narran este tipo de sucesos, el problema o la culpa es de el que fue hallado muerto. Es que en países como los que vimos atrás, en el slide anterior, te lapidan, te meten en la cárcel. Y hay otras prácticas que no voy a mencionar de cómo le aplican la pena de muerte. Y esto es donde yo me quiero centrar, el por qué importa. ¿Qué podemos hacer? Porque es que tampoco es que los quiero cargar y decir, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Porque todos podemos hacer algo. Bueno, podemos hacer lo siguiente. Primero, entender que el ejercicio consciente de nuestra ciudadanía es tener claro que los derechos no se mendigan, los derechos se exigen. Sea cual fuera la razón, más allá de una etiqueta, de una forma, los derechos no se mendigan, se exigen. Y así como le ha costado muchísimo a la comunidad afrodescendiente, indígena, a los hispanos en los países de no habla hispana, que se les reconozcan sus derechos y que han tenido luchas así, casi que milenarias, por no decir de larga data, y todavía hoy en día vemos racismo, vemos todo lo que es el tema de el machismo, la xenofobia y demás, igual pasa aquí. Existirán cosas para reconstruir y otras que tendremos que construirlas. Y eso es muy importante que lo tengamos claro. Entre esto, primero que es en nuestra vida cotidiana donde podemos crear estos espacios de reconstrucción y cambio para las nuevas generaciones.
Si ustedes creen que yo estoy esperando a que salga una política del Estado peruano o del venezolano o del que quiera donde yo quiera estar para que me reconozca, me equipare mis derechos, están equivocados. Yo lo estoy en mi día a día trabajando, en mi entorno. A mí me costó 8 años educar a mi papá, a mi mamá y a mi familia para que entendieran. Porque cuando hacían comentarios delante mío, yo me quedaba como, les voy a dar un ejemplo. Ese niño sí es marico. Eso es por culpa de los papás porque no le dieron suficiente golpe. Y yo le dije, más de lo que yo recibí. Mamá viene y le contesta a mi papá, ay, tú sí eres bruto, chico. Eso no es así. Eso, mira, yo estoy viendo un programa, eso es por algo de la sangre, algo así, de no sé qué pasa. Eso es que nacen con eso. Yo le digo, es que yo tengo problemas en la sangre y por eso, o sea, nacido ustedes dos, este es el problema que yo tengo, ¿no? O sea, yo pude haberme cerrado y no haber dicho nada. Y bueno, durante mucho tiempo viví una doble vida, porque tenía temor a perder amistades, trabajo y demás. Entonces, en nuestra cotidianidad, en esos espacios con los otros, incluso con nosotros mismos, que tenemos que ir construyendo y reconstruyendo cosas. Por eso yo celebro esta oportunidad en este espacio de Venezolanas Globales. Porque yo tenía cerca de 7 años que no hablaba de esto públicamente. Necesitamos construir las garantías y formas que nos permitan convivir cultural, moral y éticamente en una sociedad abierta a la diversidad sexual como un signo de total y entera naturalidad. Así como existen N cantidad de prácticas que incluso podemos ni imaginarnos las que existen, también manifestaciones, identidades y formas de ejercerlas. Porque al final somos personas, somos seres humanos que merecemos vivir dignamente. Y yo sé que ustedes quieren eso para con ustedes, para con sus familiares, para con sus hijos, para con su entorno, sus amigos y demás. Entonces, si ustedes quieren, ¿qué pueden hacer? Pueden hacer eso. Uno, desde su espacio, empezar a darse cuenta que más allá de si tiene pene, si tiene vulva, si tiene barba, si tiene X tipo de atuendo, o es como es, son personas, es una persona. Que los derechos no se mendigan, se exigen, y esto aplíquenlo como ley en toda su vida, para cualquier aspecto. ¿Cuál es la diferencia entre mendigar y exigir? El conocimiento, el que usted esté consciente de cuáles son sus derechos, así como sus deberes, y qué leyes lo protegen o qué leyes no. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, el camino es largo y en muchas ocasiones estrecho. Y este ejercicio de la ciudadanía es un accionar diario. Acá la educación es clave. Mientras más nos eduquemos y practiquemos la coherencia, podremos tener más herramientas para permanecer. Y esto no es a título de voy a ir a educarme en la universidad o voy a ir a hacer un cursito de esto, no, esto es lean, señores, señoras y señoritas. Lean, compartan, súmense en actividades. El lenguaje nos permite construir, deconstruir, reconstruir y destruir. Depende de nosotros para qué lo usemos. Y esto fue una de las preguntas que salió en la encuesta que hice. Lo más actualizado en términos de artículo, determinado, indeterminado. Mi respuesta fue esta. Para esto es importante tomar en cuenta el idioma, el país, el contexto y la cultura. Existen variaciones y estas están en constante evolución. Sí, como lo dijeron en el chat, hay que preguntarle, si usted va a escribir una historia sobre alguien, pregúntele cómo quiere ser mencionado o reconocido. Si usted es un periodista y está escribiendo una nota, procure ser lo más respetuoso posible con la persona. Indague, porque sé que lo hacen. Y que tengan en cuenta que una cosa es el español, otra cosa es el inglés, otra cosa es el portugués y así. Y que estos artículos van a variar. Hay idiomas donde no existe estos matices, se usa uno y es el que hay. Y no es que eso lo hace más o menos inclusivo, es que así es la conformación de esa lengua. Y está bien. O sea, no todo tiene que tener una X, una arroba, un
una E, o sea, varía. ¿Y qué otras cosas podemos hacer? Ya con esto voy cerrando. Ir más allá del reclamo, pues el norte real es la transformación social. Debemos, esto lo puse sin grandote, debemos hacernos conscientes del poder de nuestra voz y accionar tanto en lo individual como en lo colectivo para impulsar los cambios que tanto necesitamos. Y para ello participar hace la diferencia. Por eso yo celebro hoy que ustedes se hayan tomado el tiempo de estar aquí para yo poderles compartir esta información, porque si no, no hubiese tenido sentido. Y quiero también compartirles que desde su metro cuadrado, desde su día a día, desde la palabra pronunciada, ustedes pueden generar cambios. Esto no es solamente tema de ley, esto no es solamente esperando un partido que lidere o una organización que lidere el movimiento o que genere los cambios. Esto es de cada uno. Y quiero cerrar con esta cosita porque sé que salieron, esto me hicieron la pregunta en la encuesta y también me hicieron las preguntas se le hicieron a zonas globales. Esto del MAP, ¿qué es? Habrá muchos que no saben, otros que sí. El MAP, en español, tiene que ver con este movimiento o esta movida, ¿sí? De personas que sienten atracción por menores. Entonces hay como toda una movida de un grupo de personas que busca la normalización de este tipo de conductas y exigen que sean reconocidos como una orientación sexual más, lo cual es sumamente peligroso, porque en el fondo busca que la pedofilia sea aceptada social y legalmente. ¿Ellos forman parte de la comunidad LGBTIQ? No. Yo daba un ejemplo temprano, que yo decía, bueno, una cosa es que, en el caso supuesto, yo me diga que soy embajadora de Venezolanas Globales, y otra cosa es que Venezolanas Globales me reconozca como embajadora. Y hasta el momento no ha habido ninguna de las organizaciones internacionales como la ILGA o ONUCIDA u otras organizaciones que trabajan en pro de los derechos de la comunidad LGBTI, género, en general diversidad sexual, que avale o respalde esta iniciativa de este grupo de personas. Y lo quiero dejar muy claro porque también me surgió otra pregunta que tiene que ver con cómo preparar a la comunidad LGBTIQ más para afrontar los rumores que las vinculan al MAP. ¿Quién es la comunidad? Nosotros. No tengo que ser lesbiana, gay, trans para formar parte de la comunidad, porque al final somos personas. Y aquí nuestra voz y acciones son herramientas de cambio si así lo decimos creer. O sea, si a mí me preguntan, pues yo respondo. Mira, mi postura personal y de activista es no, no tenemos nada que ver. Es más, eso no es una orientación sexual, no hay teorización al respecto, ¿sí? Y tenemos que estar muy atentos, tenemos que informarnos, tenemos que participar y expresar nuestra postura al respecto cuantas veces sea necesario. Y les quiero dejar este video así de tarea. Busquen a Luis Olavarrieta, porque tiene justo un videito de 6 minutos donde habla del comportamiento de los pedófilos, porque además es que hay todo un trabajo allí incluso de símbolos, de cuando estas personas, cómo se identifican en las redes sociales, qué es lo que está pasando con TikTok, qué es lo que está pasando con Twitter y con otras plataformas, qué significa la bandera, qué está pasando allí, que los y las invito a que lo vean. Entonces allí le dejo la cuestión para que nos informemos un poco más. Entonces, eso es lo que podemos hacer. Podemos apuntar y entendernos como hacedores de cambio desde el lugar donde estemos, desde nuestra cotidianidad. Ahora sí, dudas y preguntas. Soy toda oídos, ojos y boca. Muchas gracias, Carla.